Si estás viendo este video y aún no has visto la primera parte, te invito a que des clic en el recuadro de sugerencia que aparece en pantalla. Allí la podrás ver. Muy bien, es momento ahora de hablar del elemento aire. Y como se sabe, el aire está directamente relacionado con el aspecto de la mente. Por lo tanto, las habilidades mágicas que se desarrollarán en gran medida tienen que ver directamente con la psique. Aunque, como se sabe, todo acto mágico es un acto mental, todo acto de brujería, de hechicería, es un acto que primeramente está pasando por la psique. Sin embargo, aquí hablaré de algunas habilidades específicas que se refieren a esas capacidades que tenemos de despertar ciertas zonas o áreas del cerebro para despertar y desarrollar ciertas capacidades y aptitudes mágicas. En este caso, volvemos a retomar el tema de la meditación, pero ya no como un espacio de confrontación con nosotros mismos, ni siquiera de tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, de la respiración, sino que ya tiene que ver con lo que vendría a ser un estado de trance, un estado de gnosis profunda y los estados alterados de conciencia. Es decir, esa capacidad que tenemos de dejar de lado esta realidad para entrar en otras o despertar ciertas zonas del cerebro. Aunque es a través de la meditación constante que podríamos decir logramos desarrollar un estado profundo de trance y de gnosis, haciendo aún más potente esa capacidad nuestra de desconectarnos de este plano que inclusive uno podría sentir con las meditaciones sucesivas como si se estuviera desprendiendo del cuerpo de alguna manera. O llegan otros síntomas como mareos, la sensación de no estar allí, de hundirse, de elevarse. Eso nos va indicando que nuestro proceso de trance es mucho más profundo que cuando recién empezamos las prácticas. Pero a pesar de poder desarrollar ese proceso a partir de allí, es inevitable e indudable que la mejor manera de abrir las puertas de la conciencia, abrir las puertas de la mente que se encuentran bloqueadas, es a través del uso de plantas de poder. Con plantas de poder me refiero, por ejemplo, a la ayahuasca, al San Pedro, a los hongos, a la psilocibina y a ciertas sustancias que despiertan unas áreas que están dormidas de nuestro cerebro y que nos dan la capacidad de ver otras realidades. Cabe aclarar que esto no es una práctica de consumo recreativo de estas sustancias, ni mucho menos es una apelación al consumo irresponsable e ilegal de drogas, sino que tiene que ver directamente con una ceremonia, como algunos sabrán, con chamanes, taitas o tatas o personas que estén especializadas en el tema y que a partir de una consagración y purificación específica de esa planta logran conectar con ciertos aspectos nuestros, dependiendo del propósito para el que se use, pero digamos que en gran medida lo que hace es despertar nuestro cerebro. Ustedes pueden observar que en muchos de los libros de magia moderna a uno, una de las primeras indicaciones que le dan es: siéntese a cierta distancia de X sigilo. Ahora va a empezar a mirar cómo las líneas cobran vida, cómo brilla, cómo se hace más grande, más pequeño, cómo va tomando otras formas. Y aunque eso es un proceso obviamente de visualización y hasta cierto punto inclusive de imaginación, hay un antes y un después en la práctica mágica, inclusive desde aspectos tan básicos como visualización, cuando uno toma un viaje con plantas de poder o con sustancias. Ya no existe la duda, ya no existe nada que nos impida ver esos planos sutiles que se superponen a nuestra realidad. Podemos decir que puede lograrse solamente a través de meditación, porque hay personas que son reacias a trabajar con plantas de poder. Pero como lo dije en un principio del video, esos espíritus que están vivos dentro de esa planta, esos elementales bien conjurados para un propósito determinado, nos van a otorgar esa visión y van a despertar nuestra conciencia. Cabe reiterar que estas ceremonias no deben ser hechas ni en solitario ni en grupo, si no hay una persona que lidere la ceremonia y que lo haga de manera responsable. No que sea de forma recreativa, no que sea de forma morbosa, vamos a ver qué pasa, me han dicho que este es bueno, o como hacen muchas personas que se compran una botella de ayahuasca de dudosa procedencia y terminan enfermos, intoxicados y demás. Necesitan una persona que ya tenga la experiencia para ayudarles a ustedes, como decimos aquí en Colombia, a pilotear el viaje, porque ellos mismos ya son demasiado ávidos piloteando su propio viaje y pueden ayudarles a tener una gran experiencia. De otro modo puede ser una experiencia bastante traumática que inclusive puede desembocar en la locura total. Hablaba ahora yo del poder de la visualización. La visualización definitivamente es un poder de la mente, porque se trata de cómo nosotros internamente vemos
ciertas imágenes. Por ejemplo, los pathworkings del sendero draconiano modernos, pues uno encuentra que entra en un proceso de meditación, cierra los ojos, como ya lo dije en uno de los videos del canal, y comienza a imaginarse, visualizar cosas. ¿Cuál es la diferencia entre imaginar y visualizar? Que la visualización es poder nosotros pilotear o guiar unas ciertas visiones dentro de nuestra mente, por ejemplo, como los sigilos, ¿no? Que pase tanto tiempo mirando este sigilo y ahora cierre los ojos y trate de recrearlo en su mente. Eso lo que está haciendo es abrir las puertas de esa entidad o esa energía a la que está destinado ese sigilo dentro de nuestra mente para obtener ciertas visiones o ciertos mensajes. Sin embargo, para hablar de una visualización completamente poderosa y fuerte, tiene uno que ser capaz de evocar también sensaciones dentro del cuerpo. Es decir, que si uno está visualizando que hay llamas y que hay serpientes, la idea sería poder escuchar esas serpientes, la idea sería poder sentir el calor de ese fuego. No del mismo modo que se sentiría dentro de la realidad, pero sí lo más palpable posible. Hay personas que se les dificulta mucho el poder hacer estas visualizaciones y en efecto sentir cada una de las sensaciones que va visualizando. Uno de los métodos que yo he encontrado que es efectivo es, por ejemplo, irse a la naturaleza, a una cascada o un río y ser consciente cuando se está tocando el agua, ¿no? Cómo se siente tener el agua en las manos o estar debajo de una cascada, o sea, ser completamente conscientes de ese proceso. Y cuando se llega en el momento del ritual o de la meditación, cerrar los ojos y tratar de recordar lo más palpable posible esa sensación, por ejemplo, de tener el agua entre las manos y ser capaz de volverla a sentir. Aunque obviamente esto es un proceso sugestivo, pues nos va a servir bastante en los llamados pathworkings que ya expliqué. Sin embargo, la visualización no queda allí. Obviamente también hablamos del poder de la visión. Pero ¿cómo así que el poder de la visión? Como lo he explicado en otros videos, hay personas que dicen, no, yo hice X o Y ritual, me quedé esperando a ver si sucedía algo y nada pasó. A veces no es cuestión de que nada haya pasado, puede que se haya hecho todo el procedimiento ritual, por ejemplo, de una evocación, pero es uno el que no está preparado para ver entre planos. Eso, como lo dije, se puede reforzar con todo el aspecto del trabajo de plantas de poder, pero además existen ciertas técnicas para estimular la visión y poder ver más allá de este mundo. Hay una frase muy buena que dice que más allá del ver está el mirar. Hay ciertos ejercicios, por ejemplo, que se desarrollan para ver el aura, que son muy interesantes, que básicamente constan de apagar las luces de una habitación, sentarse a oscuras y tomar, por ejemplo, una pelota roja y quedarse mirando esa pelota durante cierto tiempo. Esa imposibilidad que tenemos de ver en ese momento va a obligar al ojo a ver mucho más allá de lo normal. Entonces es posible que uno comience a ver como una silueta alrededor de ese círculo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la mano. Quedarse mirando la mano durante determinado tiempo va a hacer que después de ciertas prácticas sucesivas, no en el primer día, nosotros comencemos a ver lo que muchas personas llaman el aura o el campo áurico alrededor de la mano. Ya eso nos va a ir facilitando entonces más adelante poder ver otras cosas, como espectros, energías y sombras. Ya hablando específicamente de aquellas personas que se dedican a convocar o conjurar entidades como demonios, sombras, espíritus de todo tipo, yo he encontrado que aunque muchos autores recomiendan trabajar a las luces de las velas, obviamente eso quiere decir sin luces artificiales, he visto que, por ejemplo, en el proceso de evocación o de conjuración de una entidad es mucho más efectivo trabajar a oscuras. Uno lo que hace es que pues cierra las cortinas y deja la menor cantidad de luz posible. Tampoco lo va a dejar completamente oscuro porque ahí sí ya no va a poder ver nada. Pero entonces uno hace las conjuraciones y el ritual y todo el asunto y se va a quedar mirando hacia un punto específico de la habitación. Si el lugar está lo suficientemente oscurecido, así uno tenga los ojos abiertos, va a comenzar a darse cuenta que todo comienza a oscurecerse alrededor y es como si tuviéramos los ojos cerrados. ¿Qué va a ocasionar eso? Podríamos decir que es una especie de visión del lado nocturno. Después de eso, si uno hizo bien la conjuración, se va a comenzar a dar cuenta que la temperatura cambia y que se siente como observado. Y de hecho, si la práctica se hace bien y se hace durante varios días, uno va a comenzar a ver cómo pasan sombras, orbes de luces, energía que se mueve y cosas que normalmente no detectamos. Porque nuestro ojo tiene que hacer un mayor esfuerzo y ahí es donde adquiere la capacidad de ver mucho más allá de lo que está establecido. Para finalizar con este elemento, habría que hablar sobre los oráculos. Los oráculos tienen una capacidad grandísima, que no se reduce únicamente a su uso vulgar,
que es el poder dar respuesta a ciertas preguntas. También da la capacidad para conocer pasado, presente y futuro. Cuando hablo de oráculos, ¿a qué me refiero? Tarot, chamalongo, runas, caracoles, trabajos con espejos convencionales, con espejos negros, para hacer lo que se conoce como scrying o escrutamiento. Las personas que se sienten afines con las bolas de cristal, yo nunca las he probado ni nunca he trabajado con eso, pero sé que hay gente que obtiene ciertos resultados al trabajar con ello. Es decir, oráculos hace relación a todas esas herramientas que existen, que nosotros podemos utilizar para conocer respuestas de pasado, presente y futuro, las cuales obviamente desconocemos, y luego pues se da la corroboración de que pasa el tiempo y uno dice, uy, sí fue así, o cuando está uno en una consulta de tarot y habla sobre el pasado del consultante, el consultante le confirma a uno que eso que uno le está diciendo es así. En el caso del tarot, por ejemplo, las personas piensan erróneamente, eso sí desde mi perspectiva lo digo, cada quien tiene su opinión, que lo primero que uno tiene que hacer para aprender a leer tarot es aprenderse los significados de las cartas y que con eso basta. Es cierto, uno debe aprender el significado general de los arcanos mayores y de los arcanos menores para comprender cómo se configuran en el momento de la lectura. Pero, por ejemplo, los que se han leído las cartas conmigo saben que a veces uno dice cosas que van más allá de lo que muestran las cartas. Porque cuando uno ya ha trabajado tanto con oráculos y obviamente utiliza ciertos espíritus o guías que le van mostrando a uno cosas, pues ya ni siquiera tiene que ver tanto las cartas, sino que son impresiones mentales que van llegando y que obviamente uno pudiera decir, no, esta persona está loca. Pero uno va y corrobora con el consultante. Oye, es cierto que está pasando esto y esto en tu vida, pero él es una persona más bien así. Y no es necesariamente porque uno esté apelando solamente al significado de la carta, sino que está obteniendo información que viene directamente de los espíritus. Continuamos ahora con el elemento del fuego. El fuego, dentro del contexto mágico, vuelve y nos hace referencia, como en el elemento tierra, a la manifestación de la voluntad. Entonces, obviamente nos habla también de magia sigílica, de brujería, de hechizos, de todo lo que tiene que ver con la manifestación de nuestra voluntad sobre este plano. Pero además de eso, ya habla específicamente de la capacidad que tiene uno de conjurar, invocar o desterrar o exorcizar las entidades del plano espiritual. Llámense ángeles, demonios, espectros, sombras, espíritus, fantasmas, muertos, elementales, etc. Entonces, cuando uno está desarrollando las habilidades de conjuración, obviamente está hablando de la capacidad que tiene uno de evocar esa entidad. Y no hablo necesariamente de una evocación física, como ciertos autores que han hecho creer que si no aparece el demonio cornudo con patas de chivo delante de nosotros, entonces no está sucediendo una evocación. No, está sucediendo, se está moviendo una energía ahí si uno lo hace de manera acorde, con el sigilo, con incienso, con diferentes conjuraciones y palabras de poder. Y eso es algo que he recalcado mucho aquí en el canal. Una de las claves y herramientas para uno poder hacer un buen conjuro es utilizar buena entonación y buena vibración de las palabras de poder y de los conjuros que esté dando, porque la voz es una manera que nosotros tenemos de manifestar algo en este plano. No es lo mismo que uno diga, yo invoco a Satanás, el señor del tridente, a que uno diga, yo invoco a Satanás, el señor del tridente, el señor de la llama ascendente, ¿sí? Eso tiene una implicación completamente distinta y obviamente si ya nos vamos a la vibración de palabras de poder, pues va a tener mucha más fuerza. Y obviamente la mejor manera de poder aprender a conjurar entidades es comenzar a trabajar secuencialmente con ellas. Es posible que no se vaya a lograr a la primera vez, pero uno va trabajando todo el aspecto de la vibración de palabras de poder. Con respecto a la invocación, no me voy a detener demasiado, ya saben que en el canal hay un video en el que habla de eso, pero básicamente se trabaja la capacidad de que las entidades entren en uno de manera parcial o total, es decir, tener la capacidad de que esas entidades residan en uno. Poco me voy a detener en el asunto de la brujería o de la baja magia, porque ya saben, en el canal hay un video en el que también hablo de todo eso y el proceso de magia contagiosa y magia simpática y del animismo y de todo lo que tiene que ver a la hora de uno realizar diferentes conjuros y hechizos. Pero el elemento fuego está asociado directamente con eso. La siguiente habilidad tiene que ver con un tema que yo no he tratado dentro del canal, pero que espero hacerlo en un video próximamente y que tiene que ver con la parte del exorcismo.
Los exorcismos no son algo solamente de la Iglesia Católica. Sí, yo sé que cuando hablamos de exorcismos, lo primero que nos imaginamos es el cura tirando agua bendita a la cruz y la persona retorciéndose. No se refiere únicamente a eso. Eso es una manera de exorcismo. Pero exorcismo quiere decir tener la capacidad de desterrar de una persona ciertas energías o influencias negativas y de los lugares del mismo modo. Obviamente esto puede relacionarse con el proceso de curación que tiene consigo el agua, pero cuando hablamos de exorcizar es porque uno tiene esa voz de mando para hacerlo. Pasamos ahora al elemento del espíritu o del éter. Aquí quiero hacer cierta claridad. Cuando hablo de habilidades desde el espíritu o desde el éter, obviamente pues todas las anteriores obedecen a un proceso espiritual o un proceso mágico, es lógico. Pero cuando hablo de habilidades en relación con el espíritu, me refiero a esas capacidades que tenemos nosotros de manipular nuestro cuerpo de luz o nuestro cuerpo de sombra para lograr distintos propósitos. En ese sentido estamos hablando de la proyección astral. Yo hice 3 videos sobre proyección astral, sobre qué es, cómo se logra, para qué se logra y qué se puede obtener ahí. Los pueden encontrar dentro del canal. Pero ya saben que es tener la capacidad de salir de nuestro cuerpo y adentrarnos en los planos mentales, en los planos astrales. Antes de lograr la proyección astral, obviamente hablamos de la capacidad de lograr el sueño lúcido. El sueño lúcido no solamente es decir, soy consciente de que estoy soñando, sino también tener la capacidad de manipular nuestros sueños. Un buen control de sueños lúcidos, como lo dice Michael Raduga, puede desembocar en una salida y tener una experiencia extracorporal o una proyección astral. Eso es importante manejarlo. Hay una habilidad bien importante y bien interesante que es la bilocación. Eso se hace con diferentes propósitos, pero digamos que el más importante es que buscamos conectarnos con una persona o con un lugar y llegar hasta ahí. Para hacer sanaciones, aperturas de caminos, destrucciones, para realizar trabajos de vampirismo energético, para realizar también trabajos de magia amorosa. Básicamente se trata de la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir bilocación. ¿Y se logra cómo? A través de ya haber conseguido un trance profundo, tener la capacidad de concentrarnos en la persona o en el lugar que nosotros queremos llegar a través de visualizarlo. Eso ya supone el engranaje de diferentes habilidades que se van acoplando para lograr este tipo de operaciones mágicas que ya son más avanzadas. Un ejercicio básico y simple que pueden utilizar para aprender a hacer la bilocación es pónganse de acuerdo con una persona o un amigo suyo que ustedes le digan, mira, esta noche voy a hacer un ejercicio y quiero que me digas si sientes algo en específico. Obviamente esto puede sugestionar a la persona. También lo pueden hacer sin decirle a esa persona que están trabajando esa parte. ¿Y qué van a hacer? Se van a sentar. Si ya tienen la capacidad de meditar más profundamente, entonces van a lograr su proceso de trance hasta que se sientan como mareados, hasta que sientan que están como hundidos en el piso y demás. Van a recordar a esa persona lo más palpable que puedan hasta llegar a ella. Si conocen su casa, pues mucho mejor, porque ya habiendo estado allí, pues tienen una conexión directa con ese lugar y van a intentar interactuar con su entorno. Ojo, esto tampoco quiere decir que entonces si ustedes van a tumbar algo, entonces, esta persona les va a decir que tumbaron algo. No. Tiene que ver con que puedan llegar hasta ese punto. Entonces la persona al otro día puede que les diga cosas como, no, yo me sentí extraño, me sentí como raro, como que había alguien ahí, sentí un olor en particular. Todo eso va a confirmar que ustedes están pudiendo lograr el proceso de bilocación, es decir, de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Para finalizar, yo diría que la habilidad más potente que uno desarrolla desde la cuestión del espíritu, como lo dije, obviamente tiene que ver con la proyección astral, pero además con esa capacidad que tiene uno de acceder a esos planos y contacto con esas entidades, que obviamente también se asemeja con el estado de trance y con los estados alterados de conciencia. En el primer punto del aspecto del aire, pues se trabaja para ir logrando ese despertar de conciencia, experimentar el mundo desde otra realidad, que todo se mueve, que todo vibra, que todo brilla con colores, pero cuando ya se ha tomado cierta pericia en eso, entonces uno ya lo puede utilizar para hacer un pathworking, que obviamente no sería visualizado, es decir, no sería imaginado, sino que sería completamente real al conjurar las plantas para ese propósito en específico. Pero es solamente a través del trabajo consecutivo que esto se va a lograr. También quiero decir que aquellos poderes más elevados del espíritu se van a lograr a partir de la ascensión Kundalini y del trabajo de chakras.
Eso es lo que se llama llegar hasta el Sahasrara o hasta el loto de los 1000 pétalos. Y a partir de ahí van a llegar a una serie de pasos y de acontecimientos que no se remiten únicamente a este aspecto de la materia, porque podemos observar que todas las habilidades mágicas que he descrito se remiten casi que en su mayoría a asuntos puramente mundanos o que tienen que ver con esta realidad, a excepción de aquellos que buscan traspasar esos velos. Pues bien, más allá de eso, existen unos poderes del espíritu y su desarrollo, práctica, despertar y técnicas no se encuentran ni en un video, ni en un blog, ni en un libro, ni en ninguna parte. Requieren un trabajo de mucho tiempo de perfeccionamiento. Es ahí donde la práctica mágica ya no se vuelve una cuestión de libros, ni de teorías, ni de prácticas en la casa, ni de prácticas en la naturaleza, ni de prácticas en la cámara ritual, sino que ya se interioriza ese proceso y se remite o se remonta únicamente a algo que tiene que ver con la ascensión espiritual y el desarrollo o perfeccionamiento del espíritu propio. Cuando hablo del contacto con entidades, hay una en específico que se desarrolla desde los poderes del espíritu y que no tiene que ver ni con Lucifer, ni con Lilith, ni con Lamashtu, ni con Leviatán, ni con Tiamat, ni con ninguna entidad o egregor conocido, sino que tiene que ver con lo que es conocido como el despertar y conversación con el Santo Ángel Guardián o el Daemon. Como saben, Aleister Crowley habló bastante sobre esto y algunos autores se atreven a hablar de manera trascendental de ese asunto. No voy a hablar mucho de eso en este video porque pensaría que sería un tema para un video completo, pero básicamente tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de conectar con lo que podría llamarse la supraconciencia o la conciencia más elevada, que es una especie de reflejo de nuestro espíritu, pero sin la parte del ego y sin todo lo que tiene que ver con este asunto material. Obviamente, al ser esa su naturaleza o al ser esas sus características y descripciones, pues nos va a ayudar en nuestro proceso espiritual sin que sea un obstáculo el ego o todas las cuestiones que nos amarran a este mundo. Recordemos que las metas espirituales son aquellas, por lo menos dentro del sendero de la mano izquierda, que buscan la salida del ciclo de la reencarnación y la salida de este plano, bien sea por la depuración en la nada absoluta, primordial y total, porque pasamos al universo 2 o porque somos nuestros propios dioses o porque tomamos cualquier decisión menos la que nos toca. Para finalizar todo el asunto del despertar de habilidades mágicas, aptitudes y destrezas, les traigo algo que sé que les puede gustar mucho y que pueden encontrar de manera gratuita en internet. Hace mucho tiempo el Templo de la Llama Ascendente tuvo un proyecto titulado La Estrella Flamígera de Set. En la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el link a un PDF en español que pueden encontrar en internet y que hace parte de los archivos públicos del Templo de la Llama Ascendente. Ahí van a encontrar un pathworking que está diseñado para despertar los 5 puntos del pentagrama, que en este caso vendría a ser la estrella flamígera de Set, y que a su vez tienen el propósito de despertar aquellas habilidades que son necesarias para el mayor contacto con planos, con entidades y con dimensiones que buscamos a través, sobre todo en este caso, de la práctica desde el sendero draconiano y desde el sendero de la mano izquierda. Muy bien, espero que este video les haya gustado, que haya sido muy provechoso y muy fructífero. Sé que dije muchísima información e imagino que habrán ciertas personas que no vieron el video completo y no las culpo, pero esa es la manera en que yo presento Ecos del Abismo, como lo dije en un principio del tema, como si fuera una clase magistral de magia universitaria, porque ese es el enfoque que yo siempre he querido darle a esto, un enfoque más académico, un enfoque más serio, en el que dejemos de hablar de divagaciones y que nos tomemos la tarea de estudiar a profundidad estos temas y no simplemente lo superficial. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Estoy bastante activo en Facebook todas las semanas, hay publicaciones de todo tipo. En mi Instagram también les cuento cuestiones diferentes, por ahí subo las lecturas diarias. A propósito, aquellos que estén interesados en una lectura personalizada de tarot, me pueden escribir por mi Instagram o por mi Facebook y ahí coordinamos, les digo cómo es la cuestión del pago y demás. Es un servicio que se trabaja a distancia sin ningún problema. También pueden dejarme sus dudas, inquietudes, críticas, reflexiones en la parte de abajo de este video en los comentarios, sus sugerencias de qué tema en específico les gustaría que profundizara más adelante en el canal, de las tantas habilidades de las que hablé o de qué aspecto les gustaría conocer mucho más aquí en Ecos del Abismo. Nos vemos en una próxima ocasión y que arda la llama negra.